Vamos a ver cómo se usan estos famosos datos que les mencioné por acá, que nosotros utilizamos para calcular desviaciones, perdón, para estimar las precisiones y ver si tenemos datos anómalos incluso. Ok. Veamos los dos rangos de datos que nosotros tenemos ahí abajo. Empecemos con el número 1. Dice 2386, 8496, 5455, 173, 1887. No sabemos de qué son esas mediciones, pero son resultados de un análisis, ya sea de porcentajes, de concentraciones, en partes por mil o lo que sea. ¿Okay? Ahora, viendo esos datos, que todos ellos son parte de una serie de mediciones, de una misma muestra, ¿qué piensan ustedes de esos datos, de esos primeros 5 datos que tenemos ahí? Que varían mucho. Pero que están terribles, o sea, esa persona parece que los agarró así al azar. O sea, ni se preocupó realmente por utilizar un equipo de forma delicada ni nada. O sea, vean que la dispersión es enorme. Ok. Entonces, dice que tenemos que calcular la media y la mediana para este conjunto de datos. Y además de eso, vamos a calcular también las medidas de precisión que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces, 1, ¿cómo calculamos la media? Ya casi les paso aquí a la pizarrita. Nada más para tener los datos por aquí. ¿Cómo calculamos la media? Ordeno los datos primero. Sería sumarlos y dividirlos entre 5. Sí, recuerden que media es igual que promedio. Mediana sí es la que hay que ordenar los datos. Entonces, sí, lo que vamos a calcular primero es la media. Es básicamente sumar los datos y dividirlos entre el número de datos, que son 5. ¿Ok? Ok, ahí está. Entonces, 2386 más 8496 más 5455 más 1073 más 1887 entre 5. ¿Cuánto da eso? Alguien que nos ayude ahí. Eh, 38,59. 38,59. ¿Da más decimales? ¿O ya eso es con el redondeo? 594. Ok, 38594. Ok, cifras. ¿Con cuántas cifras debería quedar este dato? ¿Y por qué? Con dos decimales. Con 2 decimales, 4 cifras, exactamente. Sí. ¿Por qué? ¿No era que a la hora de sumar se consideraban los elementos con menores decimales y el resultado tiene que tener con esa cantidad de decimales? Ajá, correcto. Vean que el 5 que yo estoy poniendo aquí del número de réplicas que se hicieron no cuenta porque es un número exacto, es la cantidad de muestras que se midieron y yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, son exactamente 5 datos. Por eso es que el 5 no cuenta dentro de la incertidumbre. Entonces, la cantidad de cifras que va a llevar este dato de promedio lo va a determinar la cantidad de decimales que van a llevar los datos originales. ¿Por qué decimales? Porque se trata de una suma. Recuerdan ustedes que para el caso de las sumas lo que importaban eran los decimales y no las cifras. Entonces, si aquí este dato todos tienen 2 decimales, entonces voy a dejar el resultado con 2 decimales. Muy bien. Listo, ya tenemos la media. Vamos con la mediana. Ahora sí. Hay que ordenar los datos de abajo para arriba o de arriba para abajo, como a ustedes más les guste, y quedarnos con el dato del centro. ¿Okay?
1073, 1887, 2386, 5455 y 8496. El dato del centro es la mediana. Porque la cantidad de datos es impar. Si fuera par, es el promedio de los dos que me queden en el centro. Muy bien. Ahora sí, vamos con las medidas de precisión. Empecemos con la más sencillita de todas, que es el rango. ¿Cómo se calcula el rango? El dato más alto menos el dato menor. El dato más alto menos el más chiquitito. ¿Todavía están viendo mi blog o no? Sí, pero estamos viendo su hoja. Bueno, perfecto. Es que aquí son muy anda terrible. Ok. Dato más alto menos dato más chiquitito. Entonces, 8496 menos 1073. ¿Ok? 8496 menos 1073 dice que es 7423. O sea, el rango es enorme. Profe, disculpe. Sí. Yo no sé si lo mismo pasa, pero yo todavía estoy viendo solamente el promedio. Sí, yo No también. Sí, lo demás. también. Profe, Ok, sí. creo que se le acabó la tinta al lapicero. Sí, es que sí, voy a tener que comprarle tinta electrónica otra vez. Vamos a ver si ya. Es que sí, se pegó por un momento y se desconectó, por eso les preguntaba. Ahora que está esto de los carros eléctricos, mi hermano me mandó algo de las imágenes más irónicas que pueden existir. Un carro eléctrico con una planta de estas enormes, una de estas que usa gasolina, con un cable que sale para cargar el vehículo. O sea, yo digo, pero tanta cosa, ¿verdad? De la necesidad energética uno entiende, pero fue muy irónico, porque al fin y al cabo sigue usando gasolina. Pero bueno, algo así interesante. ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien. Todo Y bien. no, profe. Perfecto. Bueno, vamos entonces con la desviación estándar y voy a dejar el DRP de último. ¿Ok? La desviación estándar en realidad es muy sencillo calcularla. Lo que pasa es que el cálculo es un poquillo tedioso de hacerlo a pie. Si ustedes vieron ahí dentro de los materiales asincrónicos, había un tutorial para poder usar la calculadora, o sea, para calcular la desviación estándar de una vez. Nada más hay que tener claro si usted va a usar la desviación estándar de la muestra o de la población. ¿Cuál usarían ustedes aquí y por qué? Usaría el de la muestra porque no es, son mucha cantidad de réplicas o datos que tenemos, digamos. Exacto. No podemos asumir que se trata de la población porque no me están dando esa información. Y aparte que, como les comenté, por la naturaleza de nuestros análisis, al menos en química analítica, para nosotros es imposible trabajar con una población entera. Entonces, esto muy, pero muy probablemente se trate de una muestra. Entonces, vamos a calcular la desviación estándar de la muestra, o sea, S, no sigma. Paso número 1, lo que hay que hacer es calcular el promedio. Y eso ya lo hicimos en el paso anterior, que era 38,59. ¿Okay? Paso número 2, vamos a calcular los desvíos del promedio. ¿Qué es eso de los desvíos del promedio? Es básicamente tomar cada uno de los datos y restarle el promedio. A eso es a lo que se refiere ese famoso XI menos X techito que veíamos en la ecuación. Entonces sería 23,86 menos 38,59. 84,96 menos 38,59. 54,55 menos 38,59, etcétera, con todos los otros.
¿Ok? Y ustedes vieron que el paso número 3, aquí sería elevar esto al cuadrado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la ecuación venía como cada uno de estos términos elevado al cuadrado? ¿Por qué creen ustedes que esto viene elevado al cuadrado? Para que dé un resultado positivo. Exactamente. ¿Se acuerdan que todos estos dijimos que nosotros los expresamos de forma positiva porque la probabilidad de que sea negativo o positivo el efecto al final es el mismo? Entonces nos interesa solo la magnitud. Y si nosotros, de hecho, si ustedes agarran el promedio, sacan todos estos desvíos y los suman, si elevarlos al cuadrado, les va a dar 0 la desviación. O sea, les van a decir que la precisión es 0, lo cual claramente no es cierto porque vean que los datos tienen valores muy distintos. Entonces, en este caso, lo elevamos al cuadrado precisamente para considerar únicamente los valores positivos de esas diferencias. ¿Okay? Entonces, vean que tengo que sumar al cuadrado 2386 menos 3859 a la 2, más 8496 menos 38.59 a la 2, más 5455 menos 3859 a la 2 y así sucesivamente con todos los valorcillos. Pueden notar ustedes que si esto se hace a pie, pues se hace un poco largo si uno tiene muchos datos. Por eso preferimos calcularlo de la calculadora de una vez. ¿Ok? Esta suma da 3.785,3359. ¿Ok? Paso número 3. Dividir entre n-1 y sacar la raíz. Para no perder información, voy a hacer el redondeo hasta el final. n-1 sería 5 menos 1, porque son 5 datos. Y saco raíz. Esto da 30,7625,4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí está. Esa sería entonces la desviación estándar de la muestra. Pregunta, ¿con cuántas cifras dejamos eso? Con 2 decimales. Dicen por acá que con 2 decimales. ¿Están de acuerdo? Con 4. Dicen por acá que con 4. Esto que está aquí es lo que está en mediación virtual sobre nosotros y la convención que vamos a usar para saber cuántas cifras dejar. Normalmente para estas medidas de precisión nosotros dejamos poquitas cifras. ¿Por qué? Porque vean que ya propiamente la primera cifra ya me dice mucho sobre la variación de los datos. Cuando yo utilizo datos, desviaciones estándar, que sería S por aquí, nosotros usamos normalmente 3 cifras significativas, ¿ok? Eso si usamos la desviación estándar como parte de cálculos intermedios. O sea, si yo estoy haciendo una suma o una resta y ese resultado lo voy a usar en otra operación, entonces normalmente dejamos 3 cifras, ¿ok?
Y cuando ya yo voy a calcular el resultado final de un resultado, dice, vean acá, el resultado de una operación, la desviación estándar resultante, después de combinar varias variables, lo vamos a manejar con una única cifra significativa. En este caso, como nosotros todavía tenemos que hacer varios cálculos a partir de esto, cuando vayamos a usar la desviación estándar para calcular la desviación estándar de la media, la desviación estándar relativa, el coeficiente de variación, vamos a dejarlo con 3 cifras. Pero si solamente queremos reportar la desviación estándar como dato final, hay que dejarlo con solo una cifra. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cómo queda ese resultado con una cifra? Era 30.76254 y más decimales. ¿Será 3 por 10 a la 1? Será 3 por 10 a la 1. Vean que como la cantidad de cifras que yo tengo es menor que la cantidad de decimales o de posiciones que yo puedo tener en notación natural, yo esto tengo que ponerlo en notación científica. Entonces, para que a mí me quede solo una cifra, esto lo tengo que escribir como 3 por 10 a la 1. ¿Okay? No se vale escribir 3 porque 3 no es lo mismo que 30. Yo feliz de la vida si 3 fuera lo mismo que 30. Pero no es así. Entonces hay que escribirlo en notación científica. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? De mi parte, sí, profe. Ok. Vamos con la desviación estándar de la media, entonces. ¿Ok? Dice que la desviación estándar de la media se calcula, se llama SM, y se calcula a partir de la desviación estándar entre la raíz del número de datos. Vean que aquí, como yo voy a usar la desviación estándar para hacer otro cálculo, aquí es donde yo les digo que usamos lo de las 3 cifras para no perder información por redondeo anticipado. Entonces, para hacer este cálculo es donde yo sí voy a usar 30, si yo voy a usar 3 cifras, tendría que ser 30, ¿qué? 8. 8, ¿verdad? Porque vean que hay 7, 6 es mayor que 5, entonces redondea el 7 al 8. 30,8 entre raíz de 5. ¿Y cómo expreso ese dato? ¿Con cuántas cifras? Cuando es un dato final, ¿con cuántas se expresa la desviación estándar de la que sea? Con una cifra. Una. Entonces, esto queda como 1 por 10 a la 1. ¿Ok? Muy bien. Vamos con otra. Desviación estándar relativa. SR, que es desviación estándar, pero ahora entre el promedio. Entonces sería 30,8 entre, ¿cuánto era el promedio? $38.59. Qué increíble. La desviación estándar es casi igual que el promedio, es demasiado grande. 0.7981 y otro chorro de números. ¿Cómo dejaríamos esto? Tres cifras. 3 o 1. Sería Una. 1, profe.
Si es el dato final, la dejamos con solo una, entonces 0,8. Pero si la vamos a usar para otra cosa, por ejemplo, para calcular el coeficiente de variación, dejamos 3. ¿Okay? De acuerdo con el cuadrito que les puse ahí, ¿vieron que el coeficiente de variación con cuántas cifras se dejaba? Lo pueden ver en mediación virtual si no lo tienen ahí a la mano. Creo que 2. 2, exactamente. Es simplemente tomar el dato anterior y multiplicar por 100. Si el resultado anterior nos daba 0.7981 y otro montón de ceros, esto multiplicado por 100 nos da 79.81 y otro montón de ceros. Redondeado dos cifras significativas, ¿cómo quedaría eso? 80, creo. 80. Un coeficiente de variación de un 80%, eso está pero súper volado, digamos. O sea, eso está estratosférico. ¿Dudas? Profe, ¿cuál es un coeficiente de variación como normal? 5 o menos. Es lo más común. Dependiendo del análisis, puede que a veces se permita un poquito más alto, más bajo, pero normalmente 5 para abajo es un buen coeficiente de variación. Ok. Listo, ¿verdad? Nos queda solo una de estas que dependen de la desviación estándar y es la varianza. Puede que ustedes la vean así como muy inútil, ¿verdad? Que digan, pero ¿esto para qué me sirve? O sea, ¿para qué me sirve elevar esto al cuadrado? Ella sola, o sea, la varianza expresada como medida de precisión no es muy útil, pero para lo que sí me sirve es para combinarla con otras operaciones, que ya eso es lo que vamos a ver con lo de incertidumbre. Entonces, nosotros nunca reportamos como precisión como varianza, sino como desviación estándar o alguna medida derivada de ella. Pero la varianza sí es útil para hacer cálculos. Entonces, eso es todo lo que me interesa de ella por el momento, que es simplemente el cálculo que vimos anteriormente, el 3785,3359 entre 5 menos 1, eso sería la varianza. 37, se me olvidó el número. 853359. ¿Okay? Esa sería la varianza. Y vean que todos esos números salen de manera similar a como calculamos el anterior, ¿verdad? Los datos menos el promedio, etc. Ok, esto da 946,333 y otro montón de números. Ok. Si la vamos a usar para otros cálculos, ¿cómo dejaríamos esa varianza? ¿Con cuántas cifras? ¿Con 3 cifras? Correcto, con 3. Entonces quedaría como 946 si se usa para otros cálculos. Como normalmente sucede con la varianza. Si esta va a ser, extrañamente, nuestra medida final para reportar un dato, ¿cómo se tendría que dar esto? Con una sola cifra. Con una sola. Entonces 9 por 10 a la 2. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Todo clarísimo? Profe, ¿cuándo es que se usa notación científica? Cuando la cantidad de cifras que usted tiene que reportar no puede darlas con el número expresado en forma natural. Por ejemplo,
Vean que aquí usted tiene que dar 946. 946 tiene 3 posiciones más allá de la coma, ¿verdad? Está en las unidades, decenas, está en las centenas. Entonces, en este caso, si yo quisiera dejarla como una cifra, yo no puedo poner solamente 9 porque ese sería el lugar de las unidades. Yo tengo que representar esas otras 3 posiciones, perdón, esas otras 2 posiciones que por la cantidad de cifras no puedo escribirlas todas. Entonces, en ese caso es donde tengo que usar notación científica. 946 no puedo ponerlo como 9, sino que tengo que escribirlo como 9 por 10 a la 2. ¿Okay? Para explicar que el único lugar que es significativo es el de las centenas. ¿Sí? Ok, gracias. Okay. Listo. Nos queda solamente el DRP. ¿Ok? Vamos a ver los datos otra vez. Aquí está. El DRP, para calcularlo, se parece un poquito al inicio al cálculo de la desviación estándar. Solamente que en lugar de promedio lo que utilizamos es la mediana. Entonces, paso número 1 es obtener la mediana, que ya dijimos que era 23, algo de la parte anterior. Era 23,86. ¿Ok? Paso número 2, calcular los desvíos de la mediana. Absolutos de la mediana. ¿Y qué es eso de desvíos absolutos? Es la resta, pero en valor absoluto. ¿Ok? Entonces, 23,86 menos 23,86, que es 0. 8,496 menos 23,86. 5,455 menos 23,86 en valor absoluto. Y el último. ¿Me ayudan ahí con los valores, porfa? Yo voy haciendo el segundo. ¿Alguien que me ayude con los otros? ¿Cuánto da el tercero? $30,69. ¿El cuarto? Profe, a mí me da 13,13. 13,3. 0,3. No, 13,13. Ajá, ok. ¿Y el último? 4,99. 4,99. Muchas gracias. Ok. Bueno, esos son los desvíos de la mediana, absolutos, ¿verdad? En valor absoluto. Número 3. Sacamos el promedio de los desvíos. ¿Ok? O sea, tomamos todos estos valorcillos que acabamos de calcular y le sacamos un promedio. ¿Por qué sigo poniendo coma? No entiendo. ¿Ok? Dice que es 21,982. Para no perder información, voy a dejarme todos esos decimales, porque el único paso que queda es calcular propiamente el DRP, que es tomar este promedio de los desvíos, dividirlo entre la mediana y multiplicarlo por 1000. Dice que es 921
2908, bla, 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 más decimales. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan en la tabla de precisión que les dieron ahí en el laboratorio cuánto era un DRP bueno? Era menor a 3. A 0, perdón. Menor a 3, ajá, entre 0 y 3 es un 100 en precisión, ¿verdad? ¿Y cuánto era el límite para obtener ya así? Lo menos que pueden obtener es un 40. ¿Con cuántas partes por mil? ¿Alguno se acuerda? ¿Puedo repetir lo que acabo de decir? Que con cuántas partes por mil es que se obtenía el 40 en precisión. Como con 7, 8, ¿verdad? Más o menos. Vean este que es de 921. Este está fatal, ¿verdad? O sea. Profe, entonces, entre 0 y 3 es 100% precisión. Para laboratorio. Uh-huh. Esa es la escala que usamos para laboratorio. Uh-huh. ¿Okay? Este tiene 921 partes por mil, o sea, esa precisión anda terrible. Ahora, ¿cómo la reportamos? Según ese cuadrito que les mostré ahora que está en mediación virtual, el DRP se reporta con una cifra significativa. Entonces, ¿cómo damos ese DRP? ¿9 por 10 a la 3? ¿A la 3 o a la 2? A la 2. A la 2. Por 10 a la 2. Está mal, pero tampoco tanto, ¿verdad? Entonces, no lo maltratemos tanto. 9 por 10 a la 2 partes por mil. ¿Ok? Vean que no importa con cuál use, sigue siendo una pésima precisión, ¿verdad? Porque, o sea, ya un 80% en un coeficiente de variación es algo serio. Entonces, no, lo sentimos por este cristiano aquí, pero su DRP no anduvo bien. ¿Hay alguna duda de alguna medida de precisión? ¿Todo claro? Todo bien, profe. Ok, muy bien. Bueno, aprovechando esto en lo que estamos ahorita, vamos a ver si tengo aquí tal vez no tengo. Para hacer un ejercicio en el cual nosotros podamos hacer un descarte de datos. Porque la forma en la que se usa la famosa S robusta es muy parecida a cómo se calcula el DRP. De hecho, solamente difieren como en un par de pasillos ahí. Nada más déjenme por aquí. Aquí está, para tener las pruebas estadísticas de descarte de datos y quedarnos solamente con los errores sistemáticos que nos queden pendientes ahorita. ¿Ok? Voy a mostrarles aquí lo de las pruebas estadísticas para el descarte de datos y hacemos un ejercicio. ¿Ok? Les había mencionado hace un ratito que nosotros tenemos dos pruebas. Podemos usar una que se llama la prueba Q, donde la forma de calcularla es muy sencilla y lo que nosotros hacemos es comparar el Q que nosotros calculamos para el dato extraño, sospechoso que nosotros tenemos, y compararlo con valores que hay en unas tablas, ¿verdad? Estas tablas tienen un cierto nivel de confianza, que quienes vieron el video de la profesora Marister vieron que dentro de una campana gaussiana, ese nivel de confianza, que normalmente se representa como un porcentaje, es la probabilidad de que el dato que yo tengo o los datos que yo tenga tienen una cierta probabilidad de caer dentro del área de esa curva gaussiana. ¿Okay? Un 90% quiere decir que hay una probabilidad del 90% de que mis datos estén dentro del 90% del área de esa curva. 95% que estén dentro del 95% del área de la curva, 99%, pues 99%.
¿Son los únicos que hay? No, hay 90, no hay 67%, también ese es un estimador, pero para el que es nosotros más importante, porque no es ni tan alto del 99, ni tan bajo como un 67, es 95% de confianza. Entonces, es algo que ustedes van a escuchar mucho. ¿Cuánto es el nivel de confianza? 95%, ¿ok? Pero sepan que pueden haber otros niveles de confianza, dependiendo de cuál sea la probabilidad con la que yo quiera encontrar los datos, mis datos, debajo de esa curva gaussiana que describe la probabilidad de frecuencias. Entonces, esto que yo les pongo acá es un extracto de una tabla con diversos niveles de confianza, donde cada uno de estos datitos son esas probabilidades dependiendo del número de datos, ¿ok? Vean que entre más datos yo tenga, el valor se va haciendo cada vez más chiquitito, ¿verdad? O sea que es más probable encontrarlos con mayor certeza dentro de esa área que yo vaya a encontrar, o sea, con mayor probabilidad. Entonces, ¿cómo se usan estas pruebas? Es muy fácil. Realmente lo primero que uno tiene que hacer es identificar quién es el dato anómalo. ¿Y cómo identificamos eso? De acuerdo con lo que ya hemos visto. ¿Cómo identifica uno un dato anómalo? Porque es muy diferente a los demás. Es muy diferente a los demás, ¿verdad? Solo viendo los datos, pues sí, uno ve que el dato es muy diferente a los demás. ¿Y si uno está en el laboratorio? También se puede llevar a cabo una prueba robusta, si no me equivoco. Sí, pero el punto es, para aplicar una prueba robusta, yo tengo que tener una razón de peso que me haga sospechar de ese dato. Si ustedes están en el laboratorio, la forma es manteniendo siempre una buena observación en todo lo que ustedes hacen. O sea, mira qué raro, esto debería haber cambiado y no cambió. Entonces, esa sospecha, eso va en las observaciones. Si ustedes ponen, la réplica tal duró más tiempo a la hora de digerirse en la determinación de nitrógeno por el método de Kjeldahl y consumió menos valorante, ahí hay un buen indicativo de que probablemente esa muestra no es representativa. Entonces, las observaciones aquí juegan un papel importantísimo para que eso lo tomen en cuenta cuando estén en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, paso número 1. Identifique quién es su dato extraño, que puede ser o muy grande o puede ser muy pequeño. Una vez que usted ya identificó ese dato, lo que hace es restarle el valor que esté más cerca de él. ¿Okay? Ya me voy a hacer aquí una tablita de datos para poder utilizar esto. Esta resta la vamos a colocar en valor absoluto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque puede que este valor atípico sea o muy chiquitito o puede que sea muy grande. Entonces el signo, vean que cambia si yo no considero el valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de esta resta y el resultado de esta resta lo voy a dividir entre el rango. ¿Qué era el rango? El dato dato, mayor menos Ajá. el menor. El dato mayor menos el dato menor. Muy bien, de todo el intervalo. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez que yo calculo eso que está ahí, eso lo que me va a dar es el famoso Q calculado. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago con ese Q calculado? Lo que hago es compararlo con el valorcillo que encuentro en la tabla. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es el valor? Supongamos que yo quiero trabajar al 95% de confianza. Entonces, tengo que fijarme en los valores de esta columna. Y supongan que yo tenía 5 datos. Entonces, para un 95% de confianza con 5 datos, Q crítico, o sea, el Q tabulado, es de 0.710. ¿Ok? Bueno, ¿y qué con eso? Aquí es donde yo tengo que verificar si el dato que yo calculé de Q es más grande que el que viene en la tabla. Si el dato que yo calculé es más grande que este, entonces el dato se rechaza, o sea, puedo quitar el dato con un 95% de confianza. Si el dato crítico, o sea, el dato de la tabla es más grande que el calculado, sorry, pero el dato se queda, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, así es como se utiliza la prueba Q. ¿Dudas? Profe, ¿cómo fue lo que usted dijo de
Identificar el valor atípico y las observaciones. Cuando usted está en el laboratorio y está haciendo un análisis, una forma de poder anticiparse de que uno probablemente tenga un valor atípico es observando cuando una muestra no se comporta como las demás. Y eso uno lo puede identificar, ya sea en el laboratorio o después, con base en las observaciones. Entonces, es muy importante, por ejemplo, cuando ustedes miden una masa, qué sé yo, todas las masas se trasvasaron correctamente, porque eso ya usted le da fe de que el error no estuvo ahí. Si usted después encuentra otra observación que dice, el cambio de color mostraba un aspecto lechoso, mientras que las otras eran completamente transparentes, y probablemente ahí había algún contaminante, tal vez en la cristalería o en el reactivo, o quién sabe, que tal vez está interfiriendo con el análisis. ¿Sí? Gracias, profe. Okay. Estoy aquí escribiendo unos datos, yo sé que todavía no los están viendo, pero ya ahorita se los comparto, para que hagamos una prueba robusta y una prueba Q, a ver si hay algún dato que se nos descarta. Profe, la W, ¿qué significa aquí en esta fórmula? Rango. El rango. Okay. Sí. Profe, y una pregunta, con las tablas del Q crítico, Ajá. ¿ustedes nos las dan o siempre está como estandarizado en todos los datos o cómo funciona? Ustedes las pueden encontrar en la literatura, en el SCUG, creo que, no recuerdo la página, pero es en el capítulo 6, donde viene esta prueba. Ahí viene una tablita. Entonces, ya sea que nosotros o los refiramos a la tablita del libro o les ponemos los datos. Ok, gracias. Uh-huh. Ok. Listo. Eso sería entonces la prueba Q. La prueba robusta, como su nombre lo indica, se utiliza más cuando yo tengo poquitos datos. ¿Ok? Nota, esto para que ustedes lo tengan presente. Uno no puede hacer el descarte de datos si solo tiene 3 réplicas. ¿Ok? Tiene que tener más de 3. ¿Por qué no? Porque vean que si usted tiene 3 réplicas y quiere eliminar una, quedó con solo 2 datos. ¿Cómo se calcula la medida de tendencia central cuando usted tiene 2 datos? ¿Un promedio? Acá promedio. Vea que tanto para la mediana como para el promedio se calcularía de la misma forma, ¿cierto? O sea, la desviación que yo tengo hacia este dato y hacia ese otro sería exactamente lo mismo. Entonces la precisión en este caso me daría que es 0 y no tiene ningún sentido estadístico. Por esa razón es que cuando ustedes en el laboratorio, y esto no lo digo para asustarlos, se lo digo para que tengan conciencia cuando estén trabajando. Si ustedes tienen 3 réplicas y una de esas se les echó a perder, apúrense para ver si pueden hacer una 4ª réplica y tratar de no perder completamente la precisión. Porque si ustedes solo se quedan con 2 réplicas y no pueden reportar precisión, porque estadísticamente no tiene ninguna validez, ya ahí no es un 40 en precisión, es un 0, porque ni siquiera pueden calcularla. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta cuando estén trabajando en el laboratorio, préstenle mucha atención a las réplicas. Cuando terminen, hagan los cálculos, traten de que siempre les quede tiempo para que hagan los cálculos, vean cómo les dio y si el DRP no anda bien, tal vez les dé tiempo de hacer una réplica para que puedan descartar alguna. Tratar de encontrar dónde está el error para que el descarte sea válido. Entonces, para que estén ojo al Cristo, ¿verdad? Cuando estén haciendo sus ensayos en el laboratorio. ¿Okay? Ahora sí, la prueba robusta. Como les dije, se utiliza cuando uno tiene poquitos datos. Llámese 5, 7, 6, 4. ¿Okay? Como recuerdan ustedes, algo robusto quiere decir que no es tan fácil desplazarlo, ¿verdad? Como el promedio, por ejemplo. La prueba robusta, de hecho, tiene una ventaja sobre la prueba Q, y es que en este caso ella utiliza la mediana de los datos. Entonces, vean la forma en la que se calcula. Uno primero calcula la mediana de los datos, calcula los desvíos de los datos con respecto a la mediana. Vean que esto se parece mucho al DRP, que fue lo que hicimos anteriormente. Pero ahora, en lugar de calcular el promedio de los desvíos, lo que calculamos es la mediana de los desvíos. O sea, volvemos a calcular una mediana, pero de la resta del valor menos el dato. ¿Okay?
A esa que está aquí le llamamos MAD por las iniciales de mediana absoluta de los desvíos. A partir de este valor de MAD, nosotros calculamos un valor de S robusta, ¿ok? Que se obtiene multiplicando esa mediana absoluta de los desvíos por este factor estadístico que ya está definido y vamos a considerar como un valor exacto de 1,483. Esa S robusta la vamos a usar después para calcular un valor que se llama Z, ¿ok? Este Z, lo que nosotros hacemos es tomar el dato que sospechamos que está raro, le restamos la mediana en valor absoluto y dividimos entre el valor de S que obtuvimos aquí. Con base en ese resultado que está ahí expresado con un decimal, nosotros vamos a ver si Z es mayor o igual a 2.5 o si es menor. Si es mayor o igual a 2.5, el dato se va. Si es menor o igual a 2.5, el dato se queda. Si es mayor, estrictamente mayor a 2.5, el dato se va. O sea, si es 2.6, el dato se va, pero si es 2.5, ¿qué pasa? Si es exactamente eso, se queda, ¿no? Se queda, exactamente. El dato se queda. Muy bien. Ahora sí, entonces, con base en unos datillos que me inventé aquí, vamos a aplicar tanto prueba Q como prueba S, que también a veces se le llama prueba Z porque el factor que uno calcula se llama Z. ¿Okay? Tenemos estos datos que están aquí, que son los resultados, entre comillas, de un análisis en el cual nosotros determinamos nitrógeno por el método de Kjeldahl, que ustedes van a ver después en el laboratorio. Obtuvimos los siguientes porcentajes: 3,751, 3,802, 3,757, 3,810 y 3,008. De este último, nosotros lo que observamos fue que el color necesario durante la digestión, que es parte del proceso que hay que llevar ahí, fue más oscuro y tomó más tiempo. ¿Okay? Entonces ya ahí vean que tenemos una sospecha de que ese valor parece que tiene un valor de peso para poder ser descartado. ¿Okay? Entonces eso nos permite aplicar prueba Q o prueba robusta. ¿Okay? Chicos, tengo que salir 2 minutitos, un toquecito nada más. Vayan ustedes adelantando lo de la prueba Q mientras. ¿Okay? ¿Tienen los datos copiados? Para ponerles otra vez el cálculo de la prueba Q. Yo todavía no, profe. Ok. Ahora sí. Sí, creo. No sé si alguien más. Por mi parte, sí, profe. Perfecto. Bueno, les voy a dejar entonces aquí la presentación, un toquecito, para que ustedes vayan adelantando lo de la prueba Q y ya regreso. A mí bien. ¿Ok? Que ya lo tienen, a ver si se descarta o no el dato con la prueba Q. Ah, no les puse a qué nivel de confianza, era el 95%. A mí me dio que sí se descartaba. Que sí se descarta, dice Mariana. Okay. Perfecto. Profe, Ok, antes de... que se descarta. Que también se descarta. Ok. Y Vean también, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos. 5 datos a un 95 de confianza era 0.710 el Q crítico. Voy a anotarlo aquí antes de cambiar otra vez al cuadro.
Ok, listo. Dice que Q calculado va a ser el dato que nosotros sospechamos que está desviado, que es el último, menos el valor más próximo. ¿Cuál es el valor más próximo a él? $3,751, ¿verdad? Es el que está justo después, si yo los ordeno, es el que está a la par. Entre el rango, que sería el dato más grande, 3,810, menos el dato más pequeño, que sería el, ¿verdad? 3,008. ¿Okay? Entonces, dice que es 0.926. Lo voy a dejar con 3 decimales porque el valor crítico tiene 3 decimales. Entonces, la idea es que tengamos el mismo criterio de comparación con la misma información. Entonces, efectivamente, noten que como el Q calculado es mayor que el Q crítico, el dato se rechaza. ¿Ok? Muy bien. ¿Y eso qué significa? ¿Qué creen ustedes que implica que el dato se rechace? Que el dato posiblemente estaba relacionado a una prueba, a un error grueso o algo así. Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué implica eso para los otros datos? Que tal vez no se va a mostrar como tanta la dispersión de los datos, que se van a buscar tal vez más parejos, más similares. Exacto. Se De tiene hecho, mayor precisión. va a mejorar la precisión. De hecho, esa es la razón por la que uno hace el descarte de datos, porque uno sabe que hay un dato que claramente no representa el resto y que me puede afectar la precisión de mi análisis, que al fin y al cabo es parte de la calidad de los resultados que yo quiero dar. Entonces, ¿qué hace uno después de que descarta un dato? Uno vuelve a calcular la medida de tendencia central. Si yo estoy usando promedio, pues vuelvo a calcular el promedio, pero con los datos que quedan, con los datos válidos, así es como le llamamos nosotros. Y volvemos a calcular la precisión y deberíamos de observar un incremento bastante significativo en el aumento de esa precisión. ¿Okay? De hecho, les puede quedar a ustedes ahí como ejercicio adicional, si lo quieren hacer. Calculen cuánto es la precisión como DRP para este análisis con y sin el dato, para que noten la diferencia. Sí mejora considerablemente. ¿Ok? Perfecto. Bueno, esa sería entonces la prueba Q. No sé si alguien tiene alguna duda para hacer prueba robusta. Entonces, al rechazarlo, estamos diciendo que nos quedamos solo con los datos válidos. Con los otros 4, exactamente. Ok. Pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo 2 datos? Y puede suceder. Si yo tengo 2 o más datos que pueden ser anómalos. ¿Se puede dar? Sí, se puede dar. Cuando uno está haciendo pruebas para optimizar un método, es común que a veces de uno probando factores se da cuenta que a veces las muestras no se comportan de la mejor forma. Entonces, es algo que eso sucede. En el caso de los chicos de alimentos, recuerdo que cuando daba el curso, como ustedes trabajan con muestras reales en el curso, no son estas incógnitas que a ustedes les van a dar en el laboratorio, sino que ya cada una de ellas tiene una serie de interferencias que obviamente nosotros no les hemos hecho un estudio. Entonces, a veces traen algunos componentes que son difíciles de tratar o de quitar las interferencias. Entonces, a veces las muestras se comportan, hay una serie de datos anómalos, por eso hacemos muchas réplicas. Y a veces tenemos 2 réplicas o 3 réplicas que tenemos que descartar, obviamente de 7, ¿verdad? De 7, de 6, de 5. Entonces, es algo que sucedía en el curso. Entonces, ¿cómo hacemos para descartar si tenemos muchos datos?
¿Le podemos hacer la prueba a varios de un solo? No. Se hace de uno en uno. O sea, tome primero el dato más desviado, aplique la prueba. ¿Se descarta? Sí. Nos quedan los otros datos. Vuelva a aplicar la prueba Q para el siguiente dato desviado y vea a ver si se descarta o no. Y así hasta que usted se acabe los datos que usted sospecha o tiene una razón de peso de que sean anómalos. Pero no se puede aplicar la prueba todos al mismo tiempo. ¿Okay? Hay que hacerlo uno por uno. Ok. Por prueba robusta. El proceso es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la mediana. ¿Cuál sería la mediana de esos datos? $3,757. 3,757. ¿Es correcto? Ok, vean que este es el que queda en el centro. Entonces esa es la mediana. 2, mediana, perdón, desvíos de la mediana. Voy a ponerle de, entonces sería 3008 menos mediana. ¿Me corrigen si hay alguno que está mal, por favor? El primero no sería más bien Así, 0,756. 75. Me da 749 la diferencia. El resto creo que está bien. Ok, perfecto. Listo. 3. Vamos a calcular la mediana absoluta de los desvíos. O sea, vamos a ordenar todos los datos, incluyendo al 0. Vean que por eso es en valor absoluto, porque si yo ordeno de menor a mayor y el 0 es el que probablemente me va a quedar en el centro, entonces no tiene ningún sentido. Por eso es que tiene que ser positivo esto. ¿Ok? Mediana absoluto de los desvíos sería esto. 4, calcular el valor de S, que sería 1,483, que ese valor ya está definido estadísticamente por el origen de la prueba, por la MAT. Siete, 3, 5 y más números. Vamos a dejarlo con la misma cantidad de decimales para no perder información del redondeo. Perdón, con la misma cantidad de cifras, entonces con 2 sería 0,067. ¿Okay? Sigue el valor Z. Para el valor anómalo, que sería el de 3,008, menos la mediana, entre el valor de S, que es el que acabamos de calcular.
dice que esto es 11,1791, etcétera. Con un decimal, para poder comparar con el 2,5, esto queda 11,2, que como pueden ver, 11,2 es mucho mayor que 2,5. Entonces, el dato se descarta. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les quede claro? Profe, en el S, ¿de dónde fue que sacó el 1.483? Eso es un valor definido por la prueba. O sea, es el estadístico ya de la prueba propiamente. Ok, gracias. Profe, el 2,5 también. El 2,5 también. Ok. Vean que la ventaja que tiene la prueba robusta versus la prueba Q es que en la prueba Q hay que estar buscando, depende del número de muestras y del nivel de confianza. En la prueba S ya nosotros tenemos ese estadístico definido, que si es mayor a 2,5, el dato lo podemos descartar, independientemente del número de muestras, si son 3, si son 8 o si son 20. Bueno, 3 no, 4, 3 muestras no se puede, 3 réplicas no se puede descartar nada. ¿Más dudas? Profe, entonces, ¿cuándo se usa la prueba Q y cuándo se usa la prueba robusta? La prueba robusta uno la utiliza sobre todo cuando usa la mediana como tendencia central, o sea, cuando hay poquitos datos, como ustedes en el laboratorio, que usan 3, 4, a lo mucho 5. Cuando uno usa varios datos, cuando uno tiene una cantidad mucho mayor de datos, ahí sí, usar el promedio, usar la desviación estándar y usar el Q crítico es más fiable que cuando se tienen poquitos datos. Ok, gracias. ¿Más dudas? No, parece que no. Okay. Muy bien, bueno, eso sería entonces básicamente la aplicación de esto que acabamos de revisar aquí, propiamente de cuándo descartar datos, o sea, cuándo tenemos errores brutos, y de cómo nosotros podemos estimar la precisión de un análisis, que ya fueron viendo estas formulitas que revisamos acá. Ahora, nos quedan solo los errores sistemáticos. Como su nombre lo dice, sistemáticos o determinados, son aquellos que nosotros podemos atribuir a una fuente. O sea, podemos identificar cuál es la fuente de error y cuál es la magnitud que genera. ¿Okay? O sea, si el efecto que tiene es que aumenta la respuesta del analito o si la reduce. Por lo tanto, los errores sistemáticos aquí sí van a tener un signo asociado, porque puede que me dé un dato mayor al que yo espero o puede que me lo dé menor, dependiendo de la influencia que tenga sobre la muestra, sobre el analito. Como son sistemáticos, lo que quiere decir es que siempre se presentan de la misma forma, o sea, se presentan en todas las réplicas por igual. Entonces, de ahí que yo pueda determinar o pueda corregirlos, porque yo sé exactamente que siempre se van a dar de la misma forma. ¿Okay? ¿Cómo nosotros estimamos estos errores sistemáticos o determinados? Nosotros los determinamos a partir de algo que se llama el sesgo. El sesgo es esa diferencia entre el dato, cualquier dato de mi conjunto de datos, por ejemplo, esos 5 que teníamos ahí en el análisis, menos el valor que nosotros tomamos como aceptado o verdadero, ¿verdad? Que por cuestiones de la procedencia del
del valor o lo que sea, nosotros decimos que ese es el valor verdadero. Para que ustedes tengan claro qué es esto del valor verdadero, tengan, por ejemplo, las incógnitas, que es con las que ustedes van a trabajar en el laboratorio. Su profesor y su asistente saben cuánto es el contenido de analito que tienen las incógnitas que a ustedes se les van a dar. Entonces ahí es donde les van a evaluar a ustedes la famosa exactitud, que es la que se ve afectada por los errores sistemáticos, ¿ok? Entonces, bueno, no exactamente la exactitud, es la veracidad, pero bueno, nosotros le ponemos exactitud. Nosotros lo que hacemos es que les damos la muestrita y con base en el resultado que usted representa de medida de tendencia central, es que nosotros evaluamos si su exactitud es buena o si es mala, ¿ok? Puede que ustedes hayan obtenido más del valor que debieron obtener o pueden que haya obtenido menos, ¿ok? Y dependiendo de qué tanto más o qué tanto menos es como ustedes obtienen en el laboratorio, es donde nosotros evaluamos a ustedes la exactitud. Tenemos una serie de rangos, qué sé yo, de 0 a 1.8%, positivo o negativo, es un 100. Si es de 1.8 a 2.6, 2.5, no me acuerdo, es un 90. Y ahí va. Hasta tener un mínimo en el que usted dice, esta persona lo más que puede tener es un 40, porque ya después de eso, eso es lo que se asigna. ¿Okay? Ahora, ¿cómo hacemos para calcularlo? Como les dije, lo que hacemos es tomar el valor que ustedes nos dan de tendencia central, en este caso puede ser la mediana o el promedio. Si es en el laboratorio, pues sería la mediana, menos el valor aceptado, que es el que tenemos nosotros en unas listas, que son los valores que determinaron de las incógnitas. ¿Cómo los determinaron? ¿Y quiénes lo determinaron? Lo determinan una serie de asistentes que tienen mucha experiencia, de estudiantes de química normalmente, o a veces algunos profesores determinan el contenido de las incógnitas. Entonces ese es el valor que nosotros tomamos como verdadero. Obviamente, ese valor tiene una incertidumbre asociada, se puede ver afectado por una serie de errores porque viene determinado por otro ser humano, y aunque fuera una máquina igual, pues hay un cierto rango ahí hay ciertos errores que afectan a las mediciones. Entonces, en ese caso, es el que nosotros aceptamos bajo esas condiciones como verdadero. Ahora, nosotros podemos expresarlo como esa resta y a eso le llamamos error absoluto. El error absoluto a nosotros normalmente no nos da mucha información. El error relativo, que es esa proporción entre esta misma resta que les acabo de mencionar entre el valor aceptado, nos da una mayor información. Y lo que nosotros más utilizamos es el porcentaje de error. O sea, el dato menos el valor aceptado, entre comillas, dividido entre ese valor aceptado, por 100. Entonces ahí es donde les dice uno, su porcentaje de error fue del 3%. Su porcentaje de error fue del 5, del 10, del 1, etcétera, positivo o negativo. ¿Ok? Nota, observen que aquí, en este caso, no hay paréntesis, no hay valor absoluto, porque el porcentaje de error puede ser positivo o puede ser negativo, y el signo me dice algo, pero el signo me dice si yo estoy obteniendo más o estoy obteniendo menos de lo que yo debería obtener. ¿Cuándo creen ustedes que el signo es positivo? Cuando se obtiene más. Cuando se obtiene más de lo que debería. Y negativo cuando se obtiene menos. Entonces, es importante que ustedes recuerden que el porcentaje de error o cualquiera de esta estimación de los errores lleva signo. El signo es importante. En la precisión, no. En la precisión siempre es positivo. Muy bien. Ahora, estos errores sistemáticos, como les comenté, afectan a la exactitud. Ahora, con respecto a la definición de exactitud, si ustedes vieron los materiales asincrónicos que pusieron Mariester y Diego, tenemos dos medidas que se parecen mucho, pero son diferentes. Una de ellas es exactitud y la otra es veracidad. ¿Alguien me puede decir, de acuerdo con lo que viene ahí, cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cuál es la diferencia entre exactitud y veracidad?
Profe, no sé si estoy mal, pero creo que la exactitud es como la diferencia entre el valor medido y el valor de referencia. Ujú. Ok, ¿y la veracidad? Ahí sí no sé. Profe, es la diferencia entre la medida de tendencia central y de mis resultados y el valor real. Exactamente, o de referencia. Excelente, Jefferson, es exactamente eso. La exactitud es cualquiera de los datos que yo tenga, cuando yo le resto ese valor de referencia, ahí lo que yo estoy calculando es exactitud, ¿verdad? Por ejemplo, estos 5 datos que nosotros teníamos ahí, supongamos que el valor real, entre comillas, o valor aceptado, era 3,95, 3,95. Entonces, la exactitud sería, agarre cualquiera de esos valores y réstele ese valor real, entre comillas. Esa sería la exactitud. ¿Cuál sería la veracidad? Sería sacar la mediana de los datos válidos, por ejemplo, de los 4 datos que nos quedaron que estaban bien, sacar la mediana de ellos y restarle el valor de referencia. Ahí lo que estoy calculando es la veracidad. ¿Okay? ¿Sí notan la diferencia? Profe, perdón, una pregunta. En la veracidad se le resta el dato real, digamos, a la mediana. Al Nada revés. más. Al revés. Bueno, sí, la mediana se le resta el dato real es... Ajá. Ok. Eso sí, Maricruz, vea que usted puede tener el error igual porcentual, relativo o el absoluto. Ahí en ese caso, pues lo que depende es cuál de los 3 quiere obtener. Lo que cambia entre estas 3 fórmulas es quién es el dato. Por ejemplo, si es veracidad, es la medida de tendencia central. Ese sería XI, ¿verdad? Que sería tal y como está aquí. Y si es exactitud, entonces es cualquier dato. Sí. Ok, súper, gracias. Profe, disculpe, ahí se puede usar, es que no escuché bien, se puede usar promedio y mediana. Exacto, cualquiera de los dos. Se puede usar mediana, se puede usar promedio. Ahora, ¿cuál es el que se recomienda más usar? De nuevo, si usted tiene muchos datos, use promedio. Si usted tiene poquitos datos, como en el laboratorio, usamos la mediana. ¿Me puede repetir? Entonces, si es la veracidad, se va a usar la mediana. No, Fabiola, es la medida de tendencia central, ya sea la mediana o el promedio. Ok, sí, digamos, exactamente. Y si es exactitud, entonces solamente se usaría, digamos, el resultado de un dato. Exacto, cualquiera de los datos que usted tenga en el conjunto de datos, exactamente. Profe, y si se hace así, digamos, con cada dato, sería un error asociado a un solo dato, no aplicaría para todos. Exactamente, Mauricio. Y conceptualmente esa es la diferencia entre veracidad y exactitud, que la exactitud es solamente con respecto a ese dato que usted tomó, mientras que la veracidad, vean que como está tomando la medida de tendencia central, está considerando hasta cierto punto también la precisión ahí adentro, porque vean que la medida de tendencia central tiene una dispersión asociada, ¿verdad? De acuerdo con este gráfico que está aquí de la curva gaussiana. Por eso nosotros decimos que la veracidad en realidad incluye a los 2 parámetros, incluye tanto a la precisión como a la exactitud. ¿Okay? ¿Más preguntas al respecto? ¿Todos claros con las fórmulas y qué es exactitud y qué es veracidad? Sí, profe. Ok. Listo. ¿Qué nos queda de ver de estos errores sistemáticos y determinados? Esta cosa, este PDF, como les comenté en el mensaje que les puse en la mañana, está dentro de los recursos del bloque 1 de esta semana, como en recursos adicionales, ahí lo puse. Estos errores sistemáticos para nosotros en el análisis químico van a ser como los más importantes de los 3. ¿Por qué? Recuerden que los errores aleatorios, como no conocemos exactamente su fuente, sino lo que vemos es el resultado total de todos. Y pues nos interesa saber cuánto se dispersa, pero igual no podemos determinar como cuál es la fuente de cada uno y cómo lo afecta. Y al fin y al cabo tampoco nos interesa.
Sí, porque al fin y al cabo siempre se obtiene la dispersión y ya. Pero en el caso de los sistemáticos, a nosotros sí nos interesa saber de dónde viene cada uno y cuál es el efecto que cada uno de ellos tiene sobre el conjunto de datos que yo tengo. ¿Por qué? Porque resulta que estos errores sistemáticos sí se pueden corregir. Por ejemplo, si yo sé que cuando yo tomo una alícuota, ¿verdad? Tomo un volumen ahí con una pipeta, le agrego una cierta cantidad de reactivo ahí, no sé, de lo que sea. Resulta que cuando yo agrego una cantidad límite, qué sé yo, agrego 5 mililitros y observo un cierto error, pero si obtengo 5, si le agrego 10, si le agrego 15, si le agrego 20, ese error va cambiando, va disminuyendo, por poner un ejemplo. Entonces, pues obviamente yo quiero aquel punto en el cual el error sea el menor posible. Entonces, vean que en este caso a mí me interesa obtener bajo qué condiciones ese error se minimiza, ¿okay? O desaparece totalmente, si puede ser, ¿verdad? Por esa razón es que determinar estos errores sistemáticos es tan importante y es lo que más tiempo se puede llevar en un análisis, ¿okay? ¿Cuáles son las fuentes de estos errores sistemáticos? Nosotros los clasificamos en 3. Tenemos lo que se llaman los errores personales, que como su nombre lo dice, y pues depende de uno como analista. Y pueden ser, por ejemplo, el paralaje, por ejemplo, que uno siempre, pues uno trata de medir la bureta o la probeta o la regla o la escala a la altura de los ojos. Pero no necesariamente siempre es en la misma posición, sino que, por ejemplo, yo veo mejor con mi ojo izquierdo que con mi ojo derecho. Entonces, yo sé que yo me voy a acomodar de este lado siempre para ver mejor la escala. Bueno, eso puede inducir un error sistemático por no estar yo poniéndolo en el centro de mi cara, sino que lo estoy poniendo hacia el ojo izquierdo, por ejemplo. Eso puede ser un error sistemático. El color del punto final. Hay personas que dicen, bueno, según criterios científicos, evolutivamente las mujeres o las hembras en el reino animal aprendimos a distinguir más fácilmente la gama de colores precisamente para proteger a las crías de alimentos venenosos o de algunos depredadores o de algunos bichos que puedan matar a la cría. Entonces, por eso es que las hembras desarrollaron esa habilidad como de ver más colores, tienen un rango visual más grande, ¿verdad? Y por eso es que nosotros decimos ese color salmón, pastel, acuoso, medio transparentoso. Y ustedes dicen, pero eso es rojo, o sea, ¿verdad? Y es muy común, ¿verdad? No es que esté discriminando ni nada, es que parece que es cierto, o sea, hay una razón evolutiva de por medio. Entonces, es posible que tal vez el color rosado que ve Fabiola no sea el mismo que ve Frederick, por ejemplo. Pero algo sí es interesante es que los dos son consistentes, o sea que el color rosado que ve Frederick en sus valoraciones siempre es el mismo tono rosado y el que ve Fabiola, aunque es un poquito más tenue, siempre es el mismo color rosado. Entonces vean que ahí también hay un error sistemático, siempre se repite para todas las réplicas de la misma forma. ¿Okay? Voy, que hay algo en el chat. Ay, Andrei, vea, eso es importantísimo que usted lo mencione. Mencióneselo al asistente de laboratorio. Chicos, si alguno de ustedes tiene problemas, que es daltónico, que tiene algún problema para ver colores, por favor, díganselo a su asistente, porque van a estar ustedes dándoles ahí puntos finales y, ¿verdad? Y no, qué pecado. O sea, sí, ¿no? profe, de hecho, ayer se lo mencioné al profe de laboratorio. Ah, bueno, qué dicho. Perfecto. Porque sí, nos dijo lo de las, bueno, estamos viendo lo del pH y todo eso, y yo veo ahí uno muy oscuro y otro que no tiene color, entonces no tengo un punto medio. Claro, sí, claro. O sea, ahí el asistente probablemente vaya a tener que ayudarle a usted para que logre decirle, mira, ese es el punto final, para que usted pueda calibrar y vea de acuerdo con la percepción de sus colores y pueda decir, ah, bueno, entonces hasta aquí es donde tengo que llegar. ¿Okay? De hecho, John Dalton, por eso es que se llama daltonismo, John Dalton era daltónico, o sea, no podía ver los colores. Entonces la esposa era el que le ayudaba a poder verlas, cuando le tocaba hacer valoraciones o hacer este tipo de cosas, la esposa era la que le ayudaba a distinguir los colores. ¿Ok? Luego, tiempos de reacción. Y puede que haya alguna persona que por una discapacidad motora o simplemente por su tiempo de respuesta no sea igual al de otro compañero. Entonces, si el tiempo de respuesta es lento, agrego un chorro a la bureta, ve que está cambiando, pero si su tiempo de respuesta no es bueno, pues de aquí a aquí
el tiempo es un poco más largo. Entonces, obviamente, eso le va a consumir un poquito más de valorante y va a haber un error sistemático asociado. Entonces, vean que todos estos son cosas de uno. Algunas se pueden mejorar, hay otras que no, y ya son parte de las limitaciones del experimentador. ¿Okay? Estas, lo bueno es que son fáciles de detectar. De hecho, ustedes, si ustedes son críticos de ustedes mismos, van a poder ver cómo ustedes van mejorando desde el día 1 que llegaron al laboratorio a la última sesión presencial. Lástima que no tuvieron como el año y medio atrás para que fueran evaluando más esa mejoría, pero se pueden dar cuenta en este corto lapso que van a tener cómo van a ir mejorando. ¿Okay? Otras cuestiones interesantes que son errores personales que uno tiene es el prejuicio y la predisposición. Por ejemplo, aquellas personas que los números pares no les gustan o no les gustan los impares. Entonces, cuando la balanza está como que cambia entre un número y otro, tienden a poner siempre el número impar. Eso es predisposición. Y el prejuicio sería como cuando usted está valorando, hace su primera réplica, todo le salió bien. Entonces ya usted dice, el próximo volumen me tiene que salir en tanto, ¿verdad? O más o menos en tal volumen. Entonces es esa necesidad de irse acercando a ese volumen por el prejuicio de que ese es el valor que se va a consumir. Y ahí es donde uno ve cuando luchan, cuando les consume un poquito más y es como sudando, ¿verdad? Y todo, pero se está acercando y el DRP. Entonces es parte de lo que hay que entrenarse. Uno mide lo que la muestra dio, punto, ¿verdad? Ya después si tiene que aplicar prueba robusta o si tiene que hacer una réplica adicional, y pues para eso están. Pero uno ve que con eso luchan al inicio, ¿verdad? Es como un conflicto interno bastante interesante. ¿Cómo se corrigen estos errores personales? Bueno, primero con mucho cuidado. Segundo, con disciplina, para no caer en eso del prejuicio y la predisposición. 3, escoger bien el método. O sea, usted no le va a dar a una persona daltónica, no le va a decir valore la fenolftaleína siempre, ¿verdad? Porque esa persona no puede distinguir bien los tonos rosados, por ejemplo. Y verificar las medidas, ¿ok? Antes de anotar ustedes o antes de llenar las buretas, verifiquen que ustedes tienen ese valor anotado en su libreta, ¿ok? Anote, verifique, anote, verifique, ¿ok? Siempre doble check en todo lado, porque a veces llenaron la bureta, no se fijaron en el valor y no habían apuntado en la libreta. Y esa muestra, pues ya se perdió. Van a haber algunos análisis en los que ustedes van a poder repetir, hay otros en los que no, entonces siempre estén muy atentos a esa verificación de medidas, siempre. ¿Okay? Muy bien. El siguiente tipo de error es el error instrumental. De nuevo, como su nombre lo dice, depende de los aparatos que nosotros usemos. En este caso, la bureta, la pipeta, el balón, que tal vez es menos importante, pero es más relevante cuando usamos aparatos más complejos, como el espectrofotómetro, no sé, el cromatógrafo de gases, el cromatógrafo líquido, etc. ¿Verdad? Ya son aparatos más complejos. Entonces, en ese caso, los errores instrumentales aparecen cuando ellos no funcionan de forma ideal, o sea, que empiezan a haber dispersión de los datos, puede que los materiales de los que esté hecho el aparato interfieran en mi análisis o que haya algunos fenómenos físicos que estén interfiriendo también en la respuesta del analito. También puede que el aparato esté descalibrado, o sea que lo que yo espero que me mida versus lo que debería obtener es muy distinto por el propio funcionamiento del aparato. Por ejemplo, la balanza. Una balanza descalibrada es cuando usted coloca una pesita de estas que uno usa para medir, que uno sabe exactamente cuál es la masa de esa pesita. Uno la coloca y la balanza te da otra cosa completamente distinta, ¿verdad? Ahí uno dice, la balanza está descalibrada. Tenemos que calibrarla. Y bueno, ya ahí llaman al técnico para que llegue y haga todo este proceso con las pesitas y luego logre obtener esa respuesta que yo deseo de mi instrumento. ¿Okay? Esto probablemente a ustedes no les toque, pero sí les toque llamar al técnico, ¿verdad? Para que digan, vieras que ese aparato está descalibrado, entonces hay que pagarle a alguien para que lo venga a calibrar. Entonces va ahí el encargado, el técnico de la fábrica o de donde sea, a calibrar el equipo. Y la otra fuente
de errores instrumentales es el uso del equipo en condiciones inapropiadas. Por ejemplo, el pHímetro, que es este aparato que uno usa para medir pH, que es un electrodo de vidrio, hay un cierto rango de pH dentro de que él funciona bastante bien, o sea que la respuesta es repetitiva, es eficiente, es reproducible. Normalmente el rango es como entre 8 y 2 unidades de pH. En esos extremos, fuera de esos valores, ya los valores presentan errores, ¿verdad? Propios de la naturaleza del funcionamiento del aparato. Uno de ellos se llama el error ácido, que como su nombre lo dice, es cuando el pH es muy, muy, muy bajo, y se da porque la membrana se satura, ¿verdad? Se satura de iones hidróneo, entonces ya no es capaz de responder más a más hidróneo. Entonces eso me genera un error. El otro se llama el error básico, que más bien es en el otro extremo, cuando el pH es muy, 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 muy alto. En ese caso ya hay algunos iones, sobre todo sodio, que tiene un tamaño muy parecido al del hidróneo, que empieza a generar interferencia. Entonces eso es otro tipo de error instrumental. ¿Cómo podemos corregir estos errores instrumentales? Se pueden corregir, esa es la ventaja, a partir de un proceso que se llama calibración, que es volver a establecer esa respuesta entre lo que yo busco, bueno, no lo que yo busco, entre lo que la ley física me dice que tiene que cumplir y la respuesta que está obteniendo. ¿Okay? Entonces eso es como el mantenimiento de estos aparatos electrónicos, ¿verdad? Que hay que estarlos limpiando, hay que estarlos calibrando, etc. Okay. Estos que están aquí, estos dos, son los más sencillos de corregir. El que siempre nos da problemas, y ya con esto termino por la clase de hoy, son estos errores de método. Estos son los más difíciles de determinar y cuesta, realmente es difícil. ¿Por qué? Porque aquí depende de las condiciones químicas del sistema y es donde uno tiene que conocer muy bien a esa matriz, o sea, tiene que conocer de qué está compuesta, cómo puede reaccionar A con B o B con C, o si el disolvente interviene con A y me afecta al analito. Entonces, hay muchas variables. Puede ser la temperatura, puede ser el tipo de sustancia, puede ser el disolvente, pueden ser la presencia de sólidos, la presencia de interferencias, etc. Eso requiere una gran cantidad de pruebas para detectarlo. Algunos ejemplos de estos errores de método es, por ejemplo, cuando las reacciones son lentas, ¿verdad? Que hay que esperar para ver si se alcanza esa condición que yo busco. Que las reacciones son incompletas, que no se llevan a cabo al 100%, sino que al 60% ahí se detuvo, ¿verdad? Las reacciones secundarias, que mi analito no solo puede reaccionar para formarme esto que me interesa, sino que además en otras condiciones puede formarme esto. Entonces tengo que determinar en qué condiciones forma lo que a mí me interesa, por ejemplo. Las especies inestables, que fulano se descompone con la luz, con el oxígeno, con hablarle feo, con el agua, con el disolvente. O la poca especificidad. O sea, que yo tengo un agente que cuando reacciona con mi analito, no solo reacciona con mi analito, reacciona con el otro fulano que está a la par también. Entonces, esos son parte de los errores de método. Para detectarlos, más que para corregirlos, en esa primera etapa de validación, se pueden hacer varias cosillas. Se puede usar material de referencia certificado, que ya eso lo conversamos en la primera clase, que es un material que el fabricante me dice exactamente cuánto contiene de qué, de todo. Y yo, como ya sé cuánto tiene, ya yo puedo poner una muestra, llevar a cabo todo el análisis, calcular cuánto es lo que me está dando y comparar, ¿verdad? Ah, mira, me está dando tanto por ciento menos. ¿Qué tipo de error sería? ¿Positivo o negativo? Si me está dando menos. ¿Cómo fue negativo, la ¿verdad? Sería un error negativo. Si me está dando menos. Ah, bueno, entonces ya yo sé que si el error es de tanto, yo tengo que hacer una corrección a este valor basado en esto. ¿Ven? Y así es donde voy determinando poco a poco de qué manera puedo ir yo esclareciendo estos errores sistemáticos. Nosotros con ellos propiamente no vemos cálculos más allá que este que les mostré del porcentaje de error,
porque eso es al final lo que nosotros calculamos. Claro, ¿cómo llegamos a eso de la parte difícil? Y a ustedes eso no les va a tocar, dado el enfoque que tiene este curso de servicio. Pero sepan que es algo muy laborioso. Como yo sé que ustedes tienen clase a las 3, muchos de ustedes, voy a dejar la clase hasta aquí y el viernes voy a continuar exponiendo estos otros métodos para corregir estos otros metodologías para corregir métodos. Nada más les comunico que el viernes yo tengo que aplicarme mi segunda dosis de la vacuna a la 1, aquí en el comedor de la U. Yo vivo aquí cerca. Entonces, la vez pasada duré media hora. Entonces, porfa, conectémonos a la 1:25 para ver si a la 1:30 ya podemos empezar. Y eso sería todo. Nos vemos entonces el viernes a continuar con esta clase. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Mucho gusto. Que tenga buena.